Benvingudes y benvinguts. Y es una alegría para nosotros hoy tener a Gary, al doctor Gary Warner. Que estas casualidades, pues resulta que pasaba por Barcelona y una amiga común, digamos, un contacto común, pues avisó de que iba a estar por Barcelona y hemos estado en contacto y el martes ya tuvo dos entrevistas, seguramente fin de semana habrá alguna más y hoy pues hay este acto aquí. Entonces el tema del 11S, los que nos conocéis ya, sabéis que es un tema que no todo lo que me gustaría, pero es un tema que vamos tratando cada año. Somos quizá la única asociación en el Estado español que cada año hacemos una conmemoración del 11 de septiembre del 2001. Por cierto, la primera página web en castellano sobre el tema del 11S, pues es una página mía que si entráis funciona, solo que está estancada desde el año 2007, porque primero me ayudó un chico, luego me ayudó otro y luego nadie, y bueno, está ahí. Yo no me sé mover en este mundo técnico y está detenida esta página. De todas maneras encontraréis ahí material interesante y ahora traerán un mini dossier que he preparado bastante deprisa para el encuentro de hoy, con 5 artículos, y que hay 3 artículos iniciales de este periodo y 2 artículos últimos, y ahí en medio habría que situar las investigaciones del grupo al que él pertenece. He olvidado poner su nombre porque Gary Warner, y él es canadiense, forma parte de una asociación que se llama Arquitectos e Ingenieros 911. Ahora hay que quitar el 3. ¿Eh? Ahora hay que quitar el 3. Sí, sí. Verdad.org. ¿Vale? Entonces veréis que ya hay 2.300 ingenieros y arquitectos que han dado su nombre, y ya iréis viendo que poner ahí el nombre es un compromiso, y hacer, como él está haciendo, conferencias por todas partes donde puede. Ahora han estado con su esposa Susan, que está ahí atrás. han estado en Islandia y van ahora en Chequia, creo que van a estar, o sea que dentro de lo que puede, pues van moviendo internacionalmente, él y otros miembros van moviendo este tema, y hay que ser conscientes pues que es un tema muy delicado cuando no se acepta la versión oficial, sino todo lo contrario, estás empezando a dar elementos para que más personas vayan cuestionando este asesinato en masa que hubo, y luego hablaremos de qué estaba detrás también, como unas posibilidades. Entonces, nosotros cada 11, en relación al 11 de septiembre, cada año hacemos 2 o 3 actos aquí, el pase de un documento, un par de conferencias, etcétera, ¿vale? O sea que os invito ya para el próximo 11 de septiembre, y así por una vez lo preparamos con tiempo. Y si queréis ayudar, mi idea sería hacer todo un fin de semana, incluso una semana entera, si hay personas dispuestas a dedicar horas para organizar esto. Pero creo que es importante. El 11 de septiembre cambió la historia de la humanidad a partir de un crimen montado intencionalmente, etc. Bien, entonces, la reunión de hoy será, ahora pasaremos un reportaje, un documento que ha hecho esta asociación, dura 15 minutos y tiene subtítulos, por eso también sus subtítulos en castellano. Luego él hará una conferencia que Nicole y yo traduciremos, nos ayudaremos en traducirlo lo mejor posible, y luego la idea es que haya un debate donde todo lo que se os ocurra pueda ir saliendo, porque es un tema increíble, importantísimo, y que conviene pues ir
disipando dudas y entendiendo bien lo que pasó. Throughout the ages, architects and engineers have designed and built the great structures that have made our world and withstood the test of time. Hi, I'm Ed Asner. Welcome to Architects and Engineers. Let's look now at modern steel frame buildings. This is the Empire State Building, a marvel of modern architecture. It was built to last. Architects and engineers of today use computers to design and engineer buildings that will endure the forces of nature, such as earthquakes, fires, and hurricanes. This modern skyscraper was also built to last. We've seen buildings completely destroyed like this before, but only when done intentionally. Danny Jowenko is the expert on this in Europe. What did he say? Dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Let's compare. Explosives are used to demolish buildings like this in just seconds. Okay, so it's a controlled demolition. What's the problem with that? Well, it happened on the afternoon of 9/11 at the World Trade Center. Let's just think about this. Controlled demolitions cannot be engineered and rigged in a day. It takes months. And therefore, this event must have been planned in advance. You hear that? Keep your eye on that building as they're coming down. The building is about to blow up. Moving back. We are walking back. There's a building about to blow up. Did they actually use the word brought down, and who was it that was telling you this? The fire department, and they did use the word, we're going to have to bring it down. And these people heard explosions. We heard this sound that sounded like a clap of thunder. It looked like there was a shockwave ripping through the building, and the windows all busted out. About a second later, the bottom floor caves out. The building followed after that. He takes his hand off, and you hear 3, 2, 1, and it was boom, 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 boom. And these reporters recognized it as a controlled demolition. And I turned in time to see what looked like a skyscraper implosion. It looked like it had been done by a demolition crew. The whole thing just collapsing down on itself. For the third time today, it's reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. It was almost as if it were a planned implosion. It just pancaked. So what's the problem if this was a planned demolition? Well, we are told by government agencies that this building came down as a result of normal office fires. The National Institute of Standards and Technology produced their final report in 2008. World Trade Center 7 collapsed because of fires fueled by office furnishings. It did not collapse from explosives or from fuel oil fires. But what do you think brought down the building? And what caught my eye is more than 1,300 architects and engineers examine the evidence about Building 7's collapse and disagree with the official report issued by the National Institute of Standards and Technology. I certainly am much more open-minded about it than I was, and it is because of the involvement of the 9/11 families and all these engineers and architects. You are about to hear from architect of 23 years, Richard Gage, AIA, member of the American Institute of Architects and founder of Architects and Engineers for 9/11 Truth. Now there are more than 1,500 architects and engineers who say that it could not have been brought down by office fires. They are backed by 9/11 family members who are calling for an independent, unbiased investigation. I'm Richard Gage.
Fires have never before caused the collapse of any skyscraper, even though there are numerous examples of much hotter, larger, and longer-lasting fires in these buildings. And in the case of Building 7, the fire that NIST said started the collapse had actually burned out over an hour before. It could not have caused the collapse, as NIST claims. Yet this 47-story, modern steel-frame skyscraper, which was not hit by an airplane, collapses mostly into its own footprint like a house of cards, as fast as a bowling ball falling off the side of the building, in just under 7 seconds. Listen to the experts. Building number 7 descended in free fall for the first 100 feet, which means that there was absolutely no resistance to the descent whatsoever. NIST has admitted it went into free fall for 8 stories. And going from motionless to free fall instantly, that's a bothersome part of the puzzle because NIST never explained it. We've got a building that came down in its own footprint, so all of the columns really needed to be severed at the same time in order for that structure to fall the way that we saw. The symmetry is the smoking gun. The whole building completely comes down in one continuous motion. There couldn't have been any structural resistance. According to NIST, the failure occurred at column 79 on level 12. They're talking about a single columnar collapse or failure that resulted in a total collapse of the building. It is possible that you could have a local failure as a result of a connection failing. But the likelihood of that failure dragging the entire building in such a fashion that all the columns would fail at the same time is an impossibility. Impossibility? Yes. What I saw, it was a classic implosion. The center of the core, the penthouse area, starts to move first, and then the building follows along with it. I'd like to know why NIST excluded the document from FEMA in Appendix C that documented the evidence of melting steel. Why is this forensic evidence not being included in the report? In an office fire, you cannot generate enough heat to melt steel. And yet we have evidence of molten iron. R.J. Lee Company, USGS, and Dr. Stephen Jones's work, all three separately found these microspheres. In the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips, which have different properties, and in the reaction they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. What we have found is a modern version of thermite, which we call nanothermite. There were these iron microspheres present in all of the dust samples that needed to have been formed in extremely high temperatures. I've independently seen thermitic activity within 2 separate independent samples of World Trade Center dust. My contention, based on finding thermite residue in the dust, is that it happened before. It didn't happen after in the fires that ensued in the rubble pile afterwards. All the characteristics of the microspheres tell me that thermite was involved in melting those steel beams. So thermite, if it was present at the World Trade Center and created this molten metal that so many witnesses and photographic evidence shows, would also explain the fact that the fires could not be put out at Ground Zero. The only thing that is consistent with all of the evidence that we have that could cause such a thing is the use of thermite to cut through the steel. You'd get down below and you'd see molten steel running down the channel rails. Like you're in a foundry. Yeah. Like lava. Like it was lava from a volcano. Well, the manual gets into thermite, and if it says if you have melted steel or concrete,
which we had on 9/11. We should test for it. This fused element of steel, molten steel and concrete and all of these things all fused by the heat into one single element. We're asking for an investigation that follows national standards. There's no excuse to not test for this. If terrorists used explosives in 93, why didn't we test for them? If all these witnesses heard explosions, why aren't we testing for them? NIST concedes that they found no evidence for explosives. So then we asked them, well, did you look? And they said, no, we did not look for explosives or residues of explosives. So the preconceived notion of NIST is that there's no evidence for explosives, and so there's no point in looking. That is the most unscientific thing that you can possibly think of, not to look because you don't expect to find evidence, and in fact the evidence is overwhelming. They state these conclusions for which there's virtually no evidence, and then they ignore conclusions that can be drawn from the evidence. The Freedom of Information Act request to NIST was denied with the claim that releasing this data might jeopardize public safety. How could it possibly jeopardize public safety? The destruction of evidence was a criminal act in itself. It was already being carted away and destroyed when the FEMA investigators got there about a month after September 11th. You can't do science when you are deprived of the evidence and when your hypothesis is the least valid instead of the most likely. When the most likely hypothesis in the case of Building 7 wasn't even mentioned. This is not science. The scientific forensic evidence, ignored by NIST, but carefully reviewed by teams of technical professionals, corroborates the hypothesis of explosive controlled demolition. We've traveled to 21 foreign countries and 32 American cities, bringing this evidence to the attention of the public. And we're backed by 9/11 family members and other concerned citizens who are calling for an independent, unbiased investigation. I'm a family member trying to find out the answers to the murder of 3,000 plus people. The bottom line is that it needs to be investigated properly. Please look at architects and engineers. People all around the world, scientists all around the world are questioning this. And there's some deep, deep explaining to do. It took some kind of consciousness raising on my part before I was willing to look at the possibilities. And really, you need to go where the evidence leads. As an engineer, and I have 3 degrees in engineering, I signed that petition for architects and engineers for 9/11 Truth some time ago because the American people absolutely need the truth of 9/11. Look at the evidence. In fact, I'll say this very categorically. Any reasonable person who looks at the evidence that's been brought forward has got to come away with the feeling that something has to be done, a real investigation has to be put forward. We will never heal. This country will never, ever, ever forget that day. We have to demand a new investigation. I want justice here. The country owns this. We were all victims. You all should want answers. It's not just ours, not just mine. We all lost something that day. It's distressing for everyone to come to terms with this evidence. But we must pursue the truth wherever it leads. Look at the evidence and decide for yourself.
Finito. Good evening, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señores y señores. Excuso, I speak no Spanish. Pide disculpas porque no habla mucho español. Cerveza, por favor, and that's it. My wife and I were coming to Spain for a holiday, and I take every opportunity to speak on 9/11 and the problems. Mi esposa y yo pues hemos venido de vacaciones a Barcelona y queríamos también aprovechar la ocasión pues para hablar sobre este tema estando aquí. Don't expect any magic answers. What I can do for you is this. Una respuesta mágica. Lo que puedo hacer es lo siguiente. In Canada, thank you. Stronger. In Canada, in winter, we stand at the window and we look out with our eyes. En Canadá, pues en invierno se ponen a la ventana y miran para afuera. And there's often frost on the window. Y muchas veces hay escarcha en la ventana. So the best I can do is scratch a little hole. O sea, lo mejor que se puede hacer es rascar un pequeño agujerito In the frost, en la escarcha so that you can see. para que se pueda mirar hacia afuera. And probably all of you know this already. Y I don't know. seguramente todos ustedes ya sabrán esto. How many of you knew about Building 7? ¿Quién sabía aquí sobre la Torre 7, el edificio 7? Oh, I'm surprised that there's so few. Se supone que son tan poquitos. Right, Gary Warner can erase that. Building 7, so for those you know the Twin Towers. Saben aquí las Torres Gemelas. And they came down with this smoke. Se vinieron para abajo con toda la humareda. They were very high. And then there was the Building 7. Y luego estaba ahí el edificio 7. It was 47 stories high. De 47 pisos de altura. The Agder building here in Barcelona would be Aquí en Barcelona about that high. tendría la altura así aproximada. Put it in perspective. When you comparado con la Torre de Baguas, if you were to demolish, speaking as an engineer, and I don't demolish buildings. Sí, hablando como ingeniero, si quisiera demolir un edificio, such a tall building, were you to do it by normal means, I think I should put this on you. By normal means, para demolir un edificio tan alto, habría que cortar por abajo. You start the explosions here to bring it down. But speaking as an engineer, this would not make sense because most likely, like a tree, it would fall over. It's very difficult to. Pero como ingeniero eso no es una cosa muy práctica porque si se corta por abajo se caería como un árbol talado. So we saw some Hollywood here. We had some aircraft that flew into them, and they came down with something we'd never seen before from the top. Because it was impossible to do it from the bottom. They had to do it from the top. Entonces tuvimos un poco de Hollywood, aviones que se estrellaron en la parte de arriba, porque claro, lo que había que hacer era destrozarlo desde arriba, no desde abajo, porque ahí no tendría ningún sentido. But, and this amazed people, astounded us, and we all looked and we were afraid. Claro, y eso sorprendió y rechocó a todo el mundo y hizo que todo el mundo tuviera miedo. There was a problem with the whole story. It's kind of a fiasco because they left Building 7. Pero claro, hay un problema con esta historia que fue un poco un fiasco porque se dejaron la Torre 7. This happened at 1100 hours. Si eso pasó a las 11 de la mañana, This happened eso ocurrió 17:20. a las 5:20 de la tarde. Too late. The smoke had cleared. Demasiado tarde porque el humo ya se había aclarado. The video cameras were working. Y what? Video cameras. They were what? Were working. Sí, que aún estaban en funcionamiento las cámaras de vídeo. And so we saw how it collapsed. Con lo cual vimos cómo se colapsó. And it collapsed by normal explosions here, and it came down at G.
Bajó en G, o sea, con gravedad 9.8 metros por segundo por segundo. This is not a problem for most people. Eso no es un problema para la mayoría. But for an engineer, pero para un ingeniero, or anybody who studied, thank you for bringing my apples, who studied Newton, o cualquiera que haya estudiado Newton, this is kind of funny because I made this for a television show, but they had a green background, and the green background doesn't show it, so I couldn't use the apple. Dice, bueno, tiene gracia la cosa porque le recuerda que esto se lo trajo para un programa de la tele, pero había un fondo verde y como la manzana era verde, pues no se iba a ver y no lo pudo utilizar. Pero aquí sí. Newton said 300 years earlier, almost 400 years ago, he said that the acceleration due to gravity is constant, is g. Newton dijo hace casi 400 años que la velocidad de la gravedad es constante, a 9.8 metros por segundo. He said a few other things too, and that is if you, unfortunately, the stem broke off, but if you hit a pool ball, you know, bollo de billar. Sí, una bola de billar. Those of us who had misspent youth understand pool. Bueno, los que han tenido una juventud un poco salvaje, pues entenderán, ¿no?, de cómo funciona la partida de billar. And most of us, when we're shooting pool, don't realize that we're using Newton's law. Not that one, but another one. Y pero lo que no sabemos es que al jugar a billar usamos una ley de Newton, no esa, sino otra ley de Newton. That is, if one mass hits another, que cuando una masa le da a otra, this one will stop, una se para, more or less, or más o menos, Newton, and the other one will move. Y la otra se moverá. It's the law of conservation of momentum. Es la ley de la conservación del momento. Momentum changes the inertia of this into momentum. And this one stops, this one accelerates. La energía la transmite una bola a la otra, ¿vale? Entonces. Why is that important? Well, ¿por qué esto es importante? If you had one little brick here. Si tienes aquí un pequeño ladrillo, aquí un trocito. And we're told that this piece, because this was moved away, this was collapsed miraculously. Se colapsó milagrosamente, es todo lo que nos dice. Si tú quitas el edificio que colapsa misteriosamente, ese puntito. Magically, all of this disappeared. Mágicamente todo eso desaparece. So this fell down. Con lo cual. And because of the huge mass of this, it crushed this part, and then this part, and then this part, and so forth, as it was falling. Con lo cual se cayó en... Se caería, sí, una hipótesis, sí desaparecería esa parte del edificio, se hiciese impresionante vacío, caería el edificio que se machacaría una parte encima de la otra por gravedad. But the problem with that is, of course, there's many problems, but the problem is that as this part falls, if it encounters another piece down here, it must hesitate. Pero cuando esa pieza cae, se para porque el edificio choca y para la caída, no es caída libre, no puede mantener 9,8. Especially since the bloody beams were made this thick. They were this wide, like that. Además, they're huge H-beams. A ver, las columnas eran muy gruesas. Massive. And enormes. This material just without hesitation went right to it. Y sin embargo se cayeron sin ningún tipo de resistencia. Impossible. Es imposible. Es imposible. Impossible unless you added an accelerant to the mix. Imposible al menos que añadieras un acelerante a la mezcla. So that each one disappeared. Para que cada capa desapareciera. In beautiful, perfect sequence. Make sure that there was nothing hitting it. En una secuencia para que no hubiera nada que lo frenara. So, I've scratched a hole in the window. Con lo cual, con esto ha rascado un agujerito en la escarcha de la ventana. And many people, even though they walk up to the window and they look out, even if they see, they don't want to understand. Y algunos, aunque miren para afuera y miran, no quieren entenderlo. Because they see then, of course, this was impossible unless it was controlled demolition. Entonces esto, claro, eso era imposible, al menos que se tratara de una demolición controlada.
it's so obvious, and you see it beside other buildings. Y si lo comparas también con otros edificios, What happened here? ¿qué es lo que pasó aquí? No airplane hit it. Ningún avión tocó la Torre 7. An airplane hit this, and an airplane hit that, and then we have the confusion of kerosene and so forth, because Claro. jet fuel is kerosene. Un avión se estampó contra un edificio, luego con el otro, y tenemos esta teoría de la querosena, o sea, de la gasolina del avión. And they say that you're idiots because the jet fuel did it. Don't you know? Sí, y luego dicen que no, que sois tontos. ¿No veis que ha sido la gasolina del avión que ha hecho que ardieran los edificios? So the answer, I think, to all of this, instead of even discussing that or the Pentagon or any of the complex issue, is to simply look at building. Yeah. Entonces, para que no nos confunda todo ese humo y toda la gasolina y todo, lo mejor es simplemente concentrarse en el edificio 7. And then you see it's all a fraud. Para darse uno cuenta que es todo un fraude. Questions? ¿Preguntas? Yes, sir. La temperatura de fundición del acero son unos 1850 grados. Un incendio de este tipo, por ejemplo, el del queroseno ardiendo en las Torres Gemelas, ¿cuántos grados puede alcanzar? Y si es posible que si se alcanzan los 1000 grados, la estructura se deforme y caiga. Because molten steel is about 1,850 degrees, he says. With the kerosene, how many degrees would it have reached? And Yes. Kerosene, what we call in the thermodynamic process, is called. Pardon? Translate. Oh, yes. Sorry, I don't even hear. Really simple so that I can translate it. Burned perfectly in what we call an adiabatic process in a jet engine. It will burn at, I believe, as high as 1800 Fahrenheit, but it's required. Fahrenheit or Celsius? I believe it's Fahrenheit. Forgive me, but it's much lower than the melting point of steel. And as steel, in fact, as it gets hotter, to a certain extent, gets stronger. So this crazy idea, and then all of a sudden it falls off. Or not suddenly, but it falls off in strength. Bueno, sí, el queroseno pues se quema a una temperatura más baja que el acero fundido. 1800 Fahrenheit, no Celsius. So, and you cannot take... Look, here's another simple analogy. Otra analogía sencilla. This is a stove. Eso es una estufa. Imaginemos que la Torre 7 sea una estufa. You haven't much firewood, so you throw old furniture in there. Maybe some computers, maybe some paper. Y como no tienes mucha madera, pues lo llenas pues con muebles, con ordenadores o lo que sea. You light a match and throw it in. Tienes una cerilla, lo tiras para adentro. What do you think? It's a very, very strong stove. ¿Y qué os parece? Es una estufa bastante sólida. Do you think it's going to melt? ¿Crees que la estufa se va a derretir? The next time you start a barbecue, if you believe that, then the next time you start a barbecue, light it and then stand back. Y si no lo crees, cuando hagas una barbacoa, pues apártate y fíjate lo que pasa. The whole idea, the whole fantasy of this is so ridiculous, I am ashamed to admit that for the first many years, I believed it. Y todo el concepto es tan ridículo que se avergüenza de que al principio él también se lo creía. I'm here speaking to you because of that shame. Y aquí estoy hablando por esa vergüenza, precisamente. I'm an engineer. Soy un ingeniero. And I'm ashamed for my fellow engineers. Y me avergüenzo también por mis colegas ingenieros. Sí. There are many who were involved in the fraud. They must be, because they wrote the reports. Y muchos que estarían involucrados en este engaño, porque ellos escribieron el reportaje, el informe. The big report, incidentally, totally ignored this building. Por cierto, el informe omitió por completo el edificio 7.
It was all some wonderful dialogue or monologue about how the heroes of this building saved lives and the military were important and so forth. He ignored this. Y solo se concentraba en los héroes, bomberos que salvaron vidas en las torres 1 y 2. Se olvidaron del edificio 7. It's a problem. Ahí está el problema. So no, to answer your question, steel melts far harder. 1, 2, 3, 4. Señor. No. Susan? Oh no, go ahead. I'll bring up the beer. Okay. ¿Lo vas tú? ¿Le acerco el micrófono? ¿No hace falta el micrófono? Luis? Se oye, no hace falta. Sorry, yeah, this man next. Yeah. Sí, Aquí. el tema conjunto de lo que pasó, da muchas dudas, ya no solo el edificio 7, sino el mismo día, 11 de septiembre, yo estaba fuera de Barcelona, paramos el viaje porque nos asustó, salió un piloto de aviación civil, dijo que es muy difícil estrellar 2 aviones en 2 edificios. Él, como piloto profesional, no lo podría hacer, hay que saber mucho de computadores. Yeah, says, apart from what you've exposed, he remembers that day, and they actually stopped the car to listen to the news, and he heard how a pilot said that it's actually very, very difficult to crash 2 planes into 2 buildings. You have to be like a great professional, and you need like a computer assistance for that. Yeah, absolutely. Si vemos un día en internet el Boeing o el avión que se estrelló en el Pentágono, no se ve masa para un avión, se ve una cosa muy rápida, a una velocidad de misil, no de avión. And if we look what impacted against the Pentagon, there was no evidence of a plane. It was so fast, it actually looked more like a missile. Hay muchas cosas que no cuadran. And there are a lot of things that don't make sense, not just building 7. That's what he's seen. Absolutely, you're absolutely right, sir. And most people, though, are so mesmerized by the whole thing and so petrified at it. We hardly even want to show these things anymore because they are afraid. Sí, tiene toda la razón, pero es que hay tanta gente que está tan cegada solo por el hecho de la torre 1 y 2. So I scratch a little hole in the... Y por eso es su labor. Pero también parece ser que a esa hora, cualquier día, habría más personas en la torre 1 y 2, que no 3.000. Han sido avisados y los radioaficionados oían para que la gente se marchara a las torres antes de las 11. And on any other given day, there would have been many more people than just the 3,000 that were there. And it's like they'd been warned not to go near the building, especially and I don't know. I know, exactly. There are all these questions. Sí, hay todas esas cuestiones. So, architects and engineers, we remain as professionals, and instead of going into any accusations of who, although we have lots of good ideas, if you were to ask, under the right circumstances, we stick to what we know, which is the structural process and the strength of these buildings. Sorry. Sí, absolutamente. Lo que pasa, pero como arquitectos e ingenieros lo que quieren es ceñirse simplemente a lo que es la ciencia, los hechos, y ahí por eso se concentran en la Torre 7. No quieren apuntar un dedo acusatorio a nadie ni hacer conjeturas. And so we ask, we've been asking for many years now for an independent investigation. Y por eso están pidiendo desde hace mucho tiempo una investigación independiente. In a conference in Canada many years ago when I was talking, and I hardly knew what I know now, a woman reporter, the editor of our local newspaper. Y en una conferencia en Canadá, una mujer, pues, una editora de un periódico. And she should have known. Anyway, she asked me. Le preguntó. So, Gary, who do you think did it? Bueno, Gary, ¿quién piensas que lo hizo? I said, I'm only an engineer. I can tell you it didn't happen the way the government said. Y él contestó, mira, yo soy un ingeniero. Yo solo te puedo decir que no ocurrió tal como dijo el gobierno. But the job of asking that question is yours. You're a journalist. Eso es lo que tienes que preguntar tú como periodista. And the big question is not so much all of this, because this is only
the tip of the iceberg. Y la cuestión no es esto solo es la punta del iceberg, It's just, this is something we can all see. porque es algo que todos podemos ver. As you're aware, there's a far bigger problem, and the example of that is, where is the media? Hay un problema mucho más grande, que sería, ¿dónde están los medios de comunicación? Where is the media on this? And then the next question would be, who owns the media? ¿Quién es el dueño de los medios de comunicación? Who controls the media? ¿Quién controla los medios de comunicación? Ask those questions. Esas son las Sir. preguntas. A mí me gustaría preguntar primero la estructura metálica, tanto de la torre 1 como la de la 2, y supongo que la torre 7 también sería. The La metallic estructura structure. metálica, que es por fundición, que las barras quedan unidas, o por tornillos roscados. Is a structure welded, or is it like with Rivets. Yeah. Rivets and bolted. This one was welded, riveted, and bolted. La 7 tenía de todo, tenía tuercas y estaba fundido. And the two other ones? As I looked at the videos of them, of the construction of them, they videoed them as they were being built. Tal como vio el vídeo de la construcción de los edificios, It was similar. It was sí, algo welded, parecido. Es que el problema que veo yo es que si es fundición, la fundición es un punto de debilidad muy fuerte, que el calor se transmite por el metal, y entonces en los 1800 esto igual son 800, porque el punto débil, esto es como el cartílago de nuestras rodillas, que es débil. Sí. Cualquier golpe te deja sin cartílago. El hueso resiste, pero el cartílago falla. Y en este caso, yo pienso que si no se sabe exactamente de qué estaba hecha la soldadura, podría ser plausible que realmente se hubiese caído por gravedad. No, es más fuerte la soldadura del metal. No, es más fuerte la rosca con tuercas. He says if the beams were welded instead of just bolted together, he says depending on what it was welded with, it could have actually melted. Transmitted the heat, and there would have been like a point of weakness, which would have made it plausible for the buildings to come down the way they did. There's a problem with what you're saying. Hay un problema con lo que está diciendo. Hay un problema con lo que está diciendo. That's illustrated by the simple example of Building 7. Que está ilustrado con el ejemplo del edificio 7, caída libre. Free fall. Es que si está hecho con soldadura es muy posible que hubiese Pero caída libre. Sí, no, es que es muy posible porque hay un fallo que lo deja caer todo el libre porque los puntos débiles de la fundición no deben caer. Que se deshagan de golpe todas las soldaduras. Es que es un punto fallo. Las compañías de seguros hoy no aseguran con fundición. Vamos a ver, de todas formas, en el edificio 7 no hubo prácticamente fuego. Y ahí hemos, para las torres, si quieres, lo dejamos. Él por eso quería insistir en las 7. No hubo prácticamente incendios y en la imagen explica que el incendio que se veía una hora antes de caer ya se había apagado por sí solo. Y hay otro problema también. Claro, nosotros una llama de una cerilla no la podemos aguantar, pero sí que podemos pasar el dedo por encima. Entonces la cuestión no es solo si el queroseno ha llegado a una temperatura suficiente, es una temperatura suficiente durante un tiempo suficiente. Y ahí es lo que está claro también. Si os fijáis en las imágenes de las torres, el humo que sale es negro. O sea, lo que está saliendo, casi no hay llamas, hay humo. ¿Qué quiere decir eso? Que el poco fuego que hubo se estaba ahogando por falta de oxígeno. O sea, quiero decir que todo esto, yo creo que vale la pena que sigamos, os propongo, su método. Él dice, rasquemos por esto, aclaremos al máximo la torre 7, pasemos luego a las otras torres y pasemos luego al Pentágono y tal. O sea, hasta hacer una interpretación general, política, social, lo que queráis. Si os parece, ¿no? Lo propongo metodológicamente para no estar mezclando cada vez los campos. A local example is the Windsor building in Madrid, which burned for 3 days. Un ejemplo local sería pues tener en cuenta el edificio Windsor en Madrid que ardió durante 3 días. It was fine. There's some buildings, I think there was one in Shanghai or Beijing, which burned for a week. Y había otro en Shanghai o Beijing que también ardió durante una semana. And they just used the skeleton to rebuild it. Y utilizaron pues el esqueleto del edificio para volver a reconstruirlo. After all,
the steel is now tempered, should be better. Porque claro, ahora como se ha calentado el acero, pues ahora estaría más fuerte, ¿no? But, you know, funny little story. I was standing on the, my wife and I went to Australia some months ago. Dice, eso es una historia curiosa, que estuvo con su mujer en Australia hace unos meses. On business, and I was standing on the shore overlooking the other side in Sydney Harbour. Y estaba pues ahí en la costa, ¿no? Mirando al otro lado del puerto de Sydney. And there was a building with a man in a big machine with a jackhammer on the end of it, and he was taking down the building. Y había un señor con una cacho máquina intentando, pues, taladrando y tal para que si viniera bajo el edificio. And I asked our young guide how long he'd been working on that. Y lo preguntó al guía, oye, ¿cuánto tiempo hace que este señor trabaja en este edificio? He said 6 months. Oh yes, there was a swinging ball too. También había una bola de estas y todo. Dice 6 meses, llevaba ya 6 meses trabajando. I said, why don't they use in Australia here the American method? Y dijo, ¿y por qué no usáis el método americano aquí en Australia? We call it the 9/11 method. Lo llamamos el método 11S. Yeah, just start a little fire in the thing. Dice, le prendéis fuego. And stand back. Y os echáis para atrás. In maybe 5-6 hours maximum. Y en 5 o 6 horas debería venirse para abajo. There's another story. Y hay otra historia. Another engineer came to visit us in Canada at my office, and you know, I use every opportunity to talk about this. Y otro ingeniero vino a su oficina a Canadá, Australian engineer, Y él aprovecha para contar esto. I can't help myself. Un ingeniero australiano que fue a visitarle en su oficina en Canadá. And he said, you know, Gary, you talk about this 9/11 stuff. Dice, ¿sabes, Gary, tú que siempre estás hablando del 11S? And it reminds me of one of our association meetings where a man stood up, one of the professional engineers stood up, and he said, y dice, bueno, me recuerda que en una reunión en la que estuvo, pues un hombre se levantó y dijo that 9/11 was in fact very good for his business. Que el 11S había beneficiado su negocio. Because he competed with American engineers for business in high-rise buildings in Southeast Asia. Porque él como competencia tenía pues a ingenieros americanos para construir edificios altos en el sureste de Asia. But since 9/11, who would buy a building from American engineers? Pero desde el 11, ¿quién iba a comprar un edificio de un ingeniero americano si se vienen para abajo? You see how ridiculous it is. Por eso ves lo ridículo que es. Y es una lástima, lo he pensado, ha habido un momento que dice que era la primera vez que se caían torres y aparecían varios rascacielos quemándose y había anotado las horas que habían estado quemándose y jamás se había hundido un rascacielos. La primera vez que no solo uno, dos, uno detrás del otro, y en 2 horas, desde el choque hasta supuesto choque, porque esto ya entraremos al final, si había o no había aviones. The lady in the back. No, I was just going to say we're going to leave some videos here, although they're in English. They illustrate some of the more technical structural elements of the 2 bigger towers. We're concentrating here on 7, but there is very comprehensive documentary evidence on more specific. Bueno, dice que dejarán unos vídeos, aunque estén en inglés, que pues ilustran bastante bien de las estructuras y cómo se vienen abajo los edificios, aunque ahora en esta charla de aquí nos estamos concentrando más en la Torre 7, pero que los vídeos ilustran la Torre 1 y 2. Y que se ve cómo van habiendo explosiones y va cayendo, ¿no? Lo que quería para cerrar, si aquella imagen tendría que durar 30 segundos para que todo el mundo viese que hay ahí varios ejemplos históricos en Estados Unidos que han estado quemando 10, 20, 30 plantas quemando durante horas y horas y horas y nunca se había derribado, nunca se habían fundido, entremos o no, si las junturas nunca se había derribado. Déjame hacer la intervención ahora porque yo he llevado una empresa de metales 15 años, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo muy didáctico. La edad de la historia se separa por edad de cobre, de bronce, de hierro. ¿Por qué?
Porque el hombre aprende a fundir el cobre, que es más dúctil, que se puede a 1400 grados. Después el bronce, porque hay que liarlo con estaño. El hierro es a 1600. Y el acero no se puede fundir si no es con altos hornos. ¿Entiendes? Si no me vengas con soldaduras. Para fundir el acero necesitas inyectar carbono a presión. Si no, no lo fundes. ¿Vale? Por eso te digo que... El acero, hoy en día, si quieres fundir acero, no basta con suelo. Tienes que inyectar carbono a presión y crear un horno vacío. Pues los puntos de aire están en la soldadura. No, déjate de soldaduras. I understand what you're saying, madam, but you know, no question is ridiculous. No, no, sí, entiendo su postura, pero ninguna pregunta es ridícula. Ask all questions. Yeah, capisco. Yeah. Fundir el acero, hay que inyectar el carbono. You have to She said that the inject temperature carbon. is very high in the... So she had a metal, she said metal, and she knows that it's impossible to melt the condition steel. of the steel. You have to reach a temperature that you cannot reach with the burning. Now, the special stuff that we found in the dust. Sí, la cosa especial que encontraron en el polvo. It's not magic. No es magia. Okay? This is... Esto es... termita. Y no el insecto. The railroad tracks that you run on in Europe Las vías del tren, por ejemplo, que se usan en Europa, are all welded, unlike in North America, they're all welded with thermite. están todas fundidas con termita. You put a mold around the Pones two un tracks, molde con las dos vías, pour in the powder, le metes el polvo, put a little piece of magnesium in there, le pones un poquito de magnesio, light it, goes lo enciendes y hace ¡wuf! lots of powder. Mucho Lots of gray polvo. powder. It's Polvo pretty- gris, sí. And what has happened is this. Y lo que ocurre es lo siguiente. That produces Eso produce Fe, hierro, 2 Fe, 2 hierro, A, L2O3, plus, I don't know what the temperature is, heat, y calor. calor, huge heat. Calor inmenso. But this is not ordinary nanothermite, ordinary thermite. Pero eso no es termita ordinaria o común. No. The scientists that we pay our tax money to, Los científicos a quienes les pagamos nuestro dinero de impuestos, some crazy little people came up with some very, very good thermite. y hay algunos pues que inventaron, digamos, un termita muy muy bueno. We made a mix. If this goes off at only, let me see, 3,500 degrees Fahrenheit. Porque esto se quema a 3500 grados de Fahrenheit. That means that it's iron. Eso significa que hay hierro. It's 3,500 Fahrenheit. It's very hot. Está muy caliente. Pero they made nano. Luis, dalo en grados centígrados. Yeah, people don't understand Fahrenheit here in Spain. It's centigrade. No estaba preparado. I don't know. I have to convert it. No, tendría Ellos me usaban. No, lo acaba de preguntar. But it doesn't matter. So the nanothermite is very, very small. Y el nanotermita es muy, muy pequeño. They used what's called the precipitation process developed in the 1990s. Utilizaron un proceso de precipitación To mix this en los perfectly. 90 para mezclarlo perfectamente. Every iron oxide, which is just rust, Y cada partícula que es solo óxido was very close estaba muy pegado to every aluminum atom. al átomo de aluminio. So when it's lit off, O sea que cuando se enciende,
Forget that. It goes off at 6,500. O sea, la temperatura se incrementa a 6.500 grados de Fahrenheit. So what does it mean? O sea, ¿qué The significa? El Sol is 13,000. Tiene 13.000 grados. O sea, lo que es la superficie del Sol. Half the temperature of the sun. O sea, es la mitad de la temperatura que desprende el Sol. So, when cars are vaporized, when people disappear, O sea, cuando los coches se vaporizan y la gente desaparece, it's easy to understand. es fácil de entender. Because if you had been close to, say, that beam, that column, Si estás, por ejemplo, junto a esa columna had been wrapped in nanothermite, y and it esto era went cubierta off, de nanotermita, and if you were on the other side of the building, you'd be y aunque estuvieras al otro lado del edificio, dust. sí, te convertirías en polvo. What we found was very, very small spheres Lo que encontramos eran unas esferas muy, muy chiquitas of iron. de hierro. That means Eso significa that it wasn't liquid, que no estaba en forma líquida. it was gas, it was vapor. Era gas, estaba gasificado en vapor. See? So you would have been hit with pellets like that, O sea que te hubieran tocado pues las bolitas esas. Y like an enormous shotgun. como una pistola enorme. It just disappeared. Y simplemente desaparecer. That's our scientists at work. James Bond. Where can one buy some? Ay, y la señora pregunta, ¿y eso dónde se puede comprar? You can't. The answer is you cannot. No se puede comprar, esa es la The respuesta. answer is you cannot. But if you're a very, very important person, I suppose, Pero si eres una persona muy, muy, muy in importante the military, en there are 3 places. el ejército, pues ahí sí que hay 3 lugares. Los Alamos Laboratory Los laboratorios de Los Álamos, in Texas, en Texas, 2, the Lawrence Livermore Lab, los laboratorios de Lawrence Livermore cerca de San Francisco, California, close to San Francisco, cerca de San Francisco, en California. the Diamond Lab in the Negev Desert in Israel. Y luego pues en Israel, en los... Not in Afghanistan? No, no. En Afganistán no se encuentra esto. Now, you know, don't feel bad that you're just finding out about this, if you are. Y no se sientan mal si solo lo están descubriendo ahora, si es que lo están descubriendo ahora. Take it from now and go forward. Because I think 2007, when these reports came out, I had been listening to my son call me over and over and over again. Solo tienen que coger esta información y seguir adelante, porque él, por ejemplo, hasta el año 2007, no fue hasta que su hijo le llamaba insistentemente sobre este tema, He's a student engineer. que también es un ingeniero estudiante, And he's very bright. At the muy same time, inteligente. sometimes I want to strangle him, but he's my son. Dice que a veces hasta le quiere estrangular, pero que es su hijo. And he called me and he said, Dad, you must look at this. Y le llamó y dice, papá, tienes que mirarte esto. Go to Architects, Engineers, 911 Truth. Dice, métete en esta página web y míratelo. I said, oh, son, you know. Que sí, hijo, I'm que busy. sí, que estoy ocupado. I'm busy. We're all so busy. Y claro, estamos todos siempre He tan said it's- ocupados. He said it's important. Dice que I es said, importante, papá. Okay. Venga, va. Someday I'll look at it. Ya lo miraré cuando pueda. In the meantime, I got requests for quotation from the U.S. military, from FEMA, huge projects. Y durante ese tiempo ya le estaban lloviendo pues peticiones para hacer presupuestos. I didn't question Para them FEMA. much. They meant business to me. Claro, y tampoco lo cuestionaba, era negocio para él. The one was $850 million. Uno era 850 millones de dólares. 500 million euros. Que son 500 millones de dólares. That was for FEMA. Para FEMA. Another was for
tents for attacking some country. Y otros para construir unas carpas para atacar un país. So I called the man up. Así que llamé a este señor. I said, who are you attacking now? Well, where is this going? He said, I can't tell you. Dice, pero a ver, ¿hasta dónde va? ¿Quién vais a atacar? Dice, no te lo puedo decir. Top secret. Es top secret. Es alto secreto. I said, then I can't deliver. Entonces no te puedo entregar. Because it says, deliver in theater. Porque pone, me entrega en teatro. FOB, wherever. Yeah. Donde sea, sí. He said, okay, I didn't say this. Dice, vale, yo no te he dicho nada. Think Iran. Tú piensa en Irán. I said, Iran? ¿Irán? ¿Por qué? I've spent weeks in Iran. Dice, yo wonderful place, years ago. Wonderful place. Dice, ¿por qué Irán? Si es un sitio muy bonito. He says, it is what it is. Sí, mira, es lo que hay. Es lo Put que the hay. phone down, then my son rang the phone again. Entonces le volví a llamar al hijo. Picked up the phone, he said, Dad, Papá, if men like you do not look at this, there's no hope for the rest of us. dice que si hombres como tú no se miran esto, para el resto de nosotros ya no hay esperanza. So all these things combined, Entonces, una combinación de todas estas cosas, this bonehead decided to look at it. esta cabeza dura, pues decidió mirárselo. I studied it for 2 days. Se lo miró durante 2 días I came home to my wife and I said, we have a problem, Houston. y fue a casa y le dijo a su mujer, Houston, tenemos un problema. The bad news is, it really happened. La mala noticia es que realmente sucedió The good news is, we don't have to look elsewhere for the terrorists. y la buena noticia es que ya no tenemos que buscar a ningún terrorista en ningún lado. We know where they are. Sabemos dónde están los terroristas de verdad. Of course, the other bad news is that people are afraid and they don't want to look. Claro, la otra mala noticia es que la gente tiene miedo y no quiere mirar, no quiere ver. But once they wake up, Pero en cuanto despierten, and here's the thing, start talking amongst yourselves. Talk outside. And first thing, of course, they'll laugh at you. y se hable sobre el tema, bueno, lo más probable es que lo primero que hagan es reírse de ustedes si hablan sobre este tema. Of course, what I found, I don't know about Spain, but what I found in Canada and the United States 5, 6 years ago, even 4 years ago, I'd talk at a party, my wife would know this well, and people would walk away. Porque lo que le pasaba hasta hace 6, 5, 4 años, incluso cuando iba a una fiesta o un encuentro y empezaba a hablar del tema, pues la gente como que se iba. It's a pariah. But no more. Pero ya no. No more. Now they listen. Ahora están escuchando. So many people know, Tantas personas ya lo saben, but they don't seem to have permission to speak about it. pero parece que no tengan permiso para hablar sobre este tema. If they speak out. What? Y si hablaran, I mean, are the CIA and Mossad going to come after everyone? es que la CIA y el Mossad van a perseguir a todos, Is it possible? a cada uno. ¿Es posible? What we're going to find now, and we found even in our peaceful country of Canada, that we have a terrorist act. Incluso en un país tan pacífico como Canadá, ahora también tiene un acto terrorista. Terrorist. And our Prime Minister says, and this is a man I used to send money to. Y eso, y el primer ministro de Canadá, y encima le mandaba dinero también. He says, Canada will not be cowed. And I read this. Canada will not be cowed. Where were you? Well, where he was locked inside his office behind his desk. Dice, y Canadá no va a ser un país Canada will not be cowed. cobarde. ¿Y dónde estaba él? Pues escondido, detrás de puerta cerrada, detrás de su escritorio. If he wants to go to war, give him a rifle and you go. Dice, Bye, bueno, have a good time. bueno, si tú quieres ir a la Write a guerra, nice story. toma un arma, vete tú. We fought in all these wars. All my ancestors fought in all these wars. Dice, sus antepasados ya han luchado en todas las guerras que han habido. Ya, basta de guerras. Okay. Antonio Hierba. Como pueden haber hecho del edificio número 7, no ha habido incendios, ha habido abajo, o sea, como pueden haber hecho tan así, descaradamente, o la otra, por lo menos, teníamos aviones que habían chocado, esta que no había pasado nada, como podía, se sienten impunes que pueden hacer lo que les da la gana. So why do you think they actually had the cheek to bring down Tower 7
when no plane went anywhere near it? How did they think they could get away with it? You know, I can only guess. Dice, lo There que, are several possible scenarios. dice, bueno, que hay escenarios varios posibles. And my guess as an engineer is no better than any of yours. Okay, you probably all have your own theories. There were... Y mi opinión como ingeniero no es mejor que la que pueda tener cualquier otra persona. Sí, gracias. Remember, there were 4 aircraft. Recordad que habían 4 aviones. One flew into the Pentagon, they say. Uno que entró en el Pentágono, así dicen. You say. One was shot down by a military pilot who didn't get the memo. Uno fue derivado por un piloto militar que ni siquiera recibió el memo. Maybe that was supposed to hit Building 7, but we don't know. A lo mejor el avión derivado fue el que se supone que debería haberse estampado contra el edificio 7. Pero ¿cuál fue el daño del edificio 7? But su caída, según la versión But how was it justified? How would it justify? Yeah. Yeah, what was in Building 7? He's Ah. why Building 7? Well, we know that Building 7, another thing about Building 7 was that it was one of the strongest buildings built to 1976. It was very, very strong. Dice, bueno, es uno de los edificios más fuertes que hay y construidos en el 76. It was so strong that De hecho, era tan fuerte that the secret files of the CIA, the FBI, que ahí se encontraban los archivos secretos de la CIA, del FBI and the Internal Revenue Service. y de Hacienda. And Y, de la- Giuliani, the y- famous Giuliani. y del alcalde, el famoso alcalde Giuliani. Mafiosi. And famous Giuliani, they all had their most secure offices there. Y todos sus archivos, bueno, sus oficinas más seguras estaban ahí en el edificio 7. Now, what were those files? ¿Qué eran esos archivos? Well, there were files. We know there were files. And now, this is beyond architects and engineers. Bueno, eso no tiene nada que ver con arquitectura ni ingeniería, ¿vale? We just stick to the physical things of it. But in the, they had the files of the of Enron. You remember Enron? Tenían los archivos de Enron, 3X Gold, you know. de Oro Breaks, The 200 tons of gold 200 toneladas de oro. Where did the gold that went go? missing. Que desapareció. That went missing from. Alan bombardeados, el Fort Knox. From from Fort Knox, not this one. From The Philippines. the Philippines. Thank you. Que el oro que desapareció de las Filipinas. It was the Lotus Fund. Yeah, the Lotus Fund from Marcos. Marcos, I think, got it from the Japanese, who got it from the Chinese. El Fondo All Lotus stolen que money, stolen todo el gold, dinero de oro robado. stolen prácticamente. treasure. Anyway, Marcos had it. Then he had his little revolution. Entonces tuvo su pequeña revolución. This, the building was built to withstand nuclear hit. Oh yeah, this is. Y este edificio se construyó para resistir un ataque nuclear. Millón de gracias, señor. It's true. It was built very, very strong, so no one was worried about it. Nadie se preocupaba por ese edificio. Yeah. Well, no one except some of the authorities who had to make it vanish. Excepto algunos que tenían que hacerlo desaparecer. Because these are major frauds. Porque esos son fraudes mayores. And then there was another one, Y luego hay otro, which few people know about. pero no mucha gente sabe sobre There esto. Maybe a trillion, maybe more. Hay un trillón o más Of Brady bonds. Mr. Brady was murdered. de, ¿cómo se dice? Bonos de Brady, que Brady fue asesinado. Those bonds matured Y esos bonos maduraron. on September, take a guess. En septiembre, adivinen, 12. And the evidence Y la, of the fraud, because these were counterfeit. y la evidencia, porque esos fueron falsos, fueron falsos.
The evidence was in Building 7. Y claro, la evidencia estaba en el edificio 7. So if the evidence disappeared and it's all powder, it's all nothing. O sea, si la evidencia desaparece y se convierte en polvo, en nada, It's not there. ya no está ahí. But it's amazing, you know, we should actually be quite content when we go to sleep at night because the authorities tell us there's nothing to worry about, we have it all explained. Pero claro, no hace falta que nos preocupemos y dormamos tranquilos porque las autoridades ya tienen explicación para todo. Fire brought this down. Fue un fuego que hizo colapsar el edificio. There were 19 young Arabs Eran 19 árabes jóvenes who somehow envied our lifestyle, que de alguna manera pues envidiaron nuestro estilo de vida and they did it with knives, with little knives. y lo hicieron ellos pues, con cuchillos, con navajas. Yeah. The amazing thing is none of this, but we all believe it. Y lo increíble es que, claro, encima nos lo creemos. Bueno, primero agradecerle su presencia y la de su espacio aquí. She is my wife. First of all, I want to thank you for your presence here. Bueno, una pregunta un poco más personal para él, si quiere. Bit of a personal question. You can answer or not. Si es posible. Bueno, primero, muy sencillo. En Canadá tengo entendido que tiene el cuarto mejor sistema educativo del mundo. Canada has one of the best education systems in the world, maybe the fourth best in the world. That's what she understands. Bueno, eso dicen. Oh, that's what they say. Y usted ha tratado este tema en alguna universidad, alguna facultad de Canadá. ¿Ha podido hablar sobre este tema? Were you able to speak about this at a Canadian university at all? Well, you know, we're not invited to speak at the universities. No le han invitado a hablar en ninguna universidad. Actually, the first presentation that Richard Gage, the founder, made was in my alma mater in Manitoba. La primera conferencia que dio el fundador de este movimiento But we're not often, was where? University of Manitoba. En la Universidad de Manitoba. But we're not often asked to speak. Pero no les invitan a menudo a hablar. We have to inflict ourselves on people. Tienen que infligirse sobre la gente para. I just want to make a comment about young people. We were just in Iceland. With other 9/11 truthers. Dice que bueno, que hablando de gente joven, quiere decir que hace poco estuvieron en Islandia con otras personas que buscan la verdad sobre el 11S. And there was young people in the bar. Y hubo gente joven en un bar. And the truther said, "Hey, let's go talk to these young people and see if they've heard about all of this or what they think." Y a uno se le ocurrió, oye, ¿por qué no hablamos con esta gente joven a ver si han oído hablar? A Gary se le ocurrió. Social experiment. Sí, como experimento social, a ver si la gente joven pues conoce este tema. Dice, pues sí, eso ya es una... They all knew, but here's the thing. Noticias They're all sitting antiguas. around and they had been laughing and I went up to them and I told them a few jokes about eating Icelandic food. Sí, no, lo que pasa es que él se acercó un poco y empezó a bromear sobre la comida de Islandia. And then I said we're doing a social experiment. Y luego les dijo, mira, estamos haciendo un experimento social. I said, what do you know of 9/11? ¿Qué sabéis sobre el tema del 11S? Full stop. Y ya está, no dijo nada más. There was silence. Hubo silencio. And then one young man, he Entonces said, well, I'm an engineer. Un joven dijo, bueno, yo soy ingeniero. We build buildings better than that. They Dice, don't, nosotros hemos hecho edificios mejores que ese. it doesn't happen like that. Eso And es then a no. young woman on my right, she said, building 7, it's a problem. Y luego una mujer joven dijo, es el edificio 7 que es el problema. And then all of a sudden they all erupted in conversation. Y de between each repente other. todos se pusieron a hablar. But trying to make the point that young people in universities, it's common knowledge, but one of our questions from this Icelandic experiment is why, and this is for all of us, why is it relevant today? Claro, una de las cuestiones es para la gente joven es, como lo consideran como ya noticia vieja, ¿por qué sigue siendo relevante hoy en día? Esa es la cuestión.
And the governments around the world are bringing in draconian laws to control us. Y es sobre todo porque ahora los gobiernos están introduciendo leyes draconianas para controlarnos. Today in Canada. Hoy en día. So that's why we're here to ask you all to keep this relevant. Y por eso sigue siendo relevante, porque las leyes que se están introduciendo pues es a raíz de todo eso. Puede que haya pasado hace 13 años, pero nos sigue afectando. Y las dos preguntas así cortas que responderé. ¿Qué lo lleva a investigar esto? O sea, no tiene miedo, y a ella, ¿cómo lo lleva siendo esposa de esta situación? Lo digo porque cuando comenzó todo eso, Luis también investigaba el tema y yo lo llevaba muy mal porque tenía mucho miedo por su vida, y casualmente esos primeros años fuimos a los Estados Unidos y nos retuvieron, ¿no? Es un momento que tanto así de golpe. Yeah, basically what she wants to know is about all this truthing about 9/11 and being involved. Aren't you afraid that something might happen to you? And don't you fear for your husband? Because she says that she was fearing for her husband when he first started. We just got an extra insurance policy. No, dicen que se han sacado otro seguro de vida más y ya está. You know, I play polo. You play polo here in Spain. I play polo. Dice que él juega al polo. And what's danger and really stupid is to get on a horse, go 50 kilometers an hour on the horse with 8 other crazy people hitting a little plastic ball. Dice, bueno, él juega al polo y lo que es estúpido. No, estúpido, no, dangerous. Peligroso. Lo que es estúpido y peligroso es ir en un caballo a 50 kilómetros por hora con un palo y 8 personas más dándole una bola. That's dangerous. Eso sí que es peligroso. I gave a talk once in Seattle, and I was warned before that there was a man from the FBI there. He was going to be there. Dice que fue a dar una charla en Seattle y ya le avisaron de que iba a haber ahí un señor del FBI. He said his name was George. Dijo que su nombre era George. That's it. That's all. Y es lo único que sabía. So he sat in the back of the room, and I gave my presentation. Estaba ahí al fondo de la sala y le dio su presentación. And after he came for some information. Y luego pues se pasó para pedir información. I gave him all the information. Y le dio toda la información. I guess you have children too. Y le dijo, supongo que tú también tendrás hijos. No, the answer was no. We talked about fear earlier with you, and she said it the best, is you can't live your life in fear. And so we think of this as a positive thing rather than a negative. So we think of this as passing out love rather than fearing the authorities. Sí, uno no puede estar viviendo con miedo, entonces ellos lo ven como algo positivo y no negativo, pues lo que hacen es repartir amor en lugar de vivir en temor a las autoridades. We're all afraid. A bullfighter, when he gets up in front of the, he may walk. Un torero también tiene miedo cuando sale al ruedo. He may walk proud and stand there and everything, but his heart is going like this. You know, the difference is one person decides to live like a mouse. The other feels like a mouse, but he stands up and is brave. La diferencia está que uno decide vivir como un ratón y la otra es sentirse como un ratón pero vivir con más valor. Not all of us are activists. No todos nosotros somos activistas, dice ella. I'm not. Ella no lo es. My husband is. Su marido sí lo es. So not everybody has to go out and make big gestures. I just bring it up in small conversations around. Porque no es que haya que hacer gestos muy grandes, simplemente con sacar una conversación en una fiesta o en una reunión o en un encuentro. En una comidita. Sí. My wife she's a salesman. Ella I'm an engineer. es comercial y él es ingeniero. She does miracles in sales. Dice hace milagros con las ventas. And where I answer a question once and that's enough. I don't want to repeat myself.
Entonces, él, por ejemplo, le gusta solo contestar una pregunta una vez y no le gusta repetirse. She can tell the same old joke Ella puede contar el mismo chiste viejo 1,000 times. 1000 veces And it sounds new. y parece que lo cuente por primera vez. But when addressing 9/11, we have two different approaches. Of course, I'm trying to force somebody to understand the idea. Entonces, claro, ellos tienen dos maneras diferentes de abarcar este tema, de hablar del 11S. What works for my wife is she drops the idea Ella lo que hace es suelta la idea and then moves on to another y conversation. luego va a otra conversación, mientras que él And they come intenta after and hacer say, entender a la gente. by the way, you mentioned that. What were you talking Entonces, about? claro, la gente vuelve ahí y dice, oye, espera, que me mencionaste una cosita. Y son, It's a very effective approach. y además es una forma muy efectiva de abarcar el tema. Anything else? ¿Alguna otra cosa? Yo tenía una desde hace tiempo. El edificio número 7, Building 7. he visto por el otro lado tenía un corte transversal parece ser de una vía que ha caído de alguna de las torres. There seems to be a transversal cut in it, at the back of it, in Building 7. Por el lado que no se ve cuando... From the side that you colapsa. can't see, when it collapses. Lo digo porque después he oído que por eso se vieron obligados a demoler el edificio. Entonces, ¿cuánto tarda en prepararse una demolición? Porque a mí me parece también tan sorprendente una cosa como la otra. O sea, Yeah, and he said, well, because with this excuse, they said they were forced to bring it down. And he says, well, how long does it take to organize the bringing down of a building? Yeah. Because he finds it hard to believe to do it like from one moment to the next. Yeah, that was an interesting play that they made because Sí, fue una obra muy interesante lo que hicieron. yeah, Mr. Silverstein, Porque el señor Silverstein, who had the brilliance to lease those buildings quien tuvo la idea brillante de 3-4 hacer un months, leasing de esos edificios 3-4 months before, 3 o 4 meses antes, and then he was absolutely amazingly intelligent y fue muy inteligente to get insurance de contratar un seguro for terrorism. contra terrorismo. How did he know that? ¿Cómo lo sabía? Many questions. Hay muchas preguntas. There are many motives. So Mr. Silverstein, in an interview, En una entrevista, este señor Silverstein, put his foot in his mouth. o sea, lo que hizo era meter la gamba. It's an English expression. Yeah. He put his foot in his mouth. He said, yes, I told them to bring it down. Sí, les dije que lo trajeran, que lo to pull it, es una expresión de tirarlo, which is a term specifically used by explosives experts. que es un término que se utilizan específicamente los expertos de explosivos, To pull it, it comes out. de tirarlo para abajo. But to pull it. And he said, oh, well, I meant. Dijo, no, que quería decir, lo I que ya meant sé, to pull out. quería decir de sacar para the afuera, firemen, de tirar para afuera a los bomberos, Pull out the bomberos. You see, that was no el edificio. It's all if there weren't so many people that were dead, Si no hubiera tanta gente muerta, I mean, not just the people in no, New York, no solo not just 24 Canadians who died there, but think of the 1.5 million people. That's a big pile of people. No solo la gente que murió en los edificios, incluyendo los 24 canadienses, sino 1,5 millones de personas. Because of the wars that Por las guerras. our governments Porque and your nuestros tax money supports go killing those people over there. Que For se ha nada, gastado nada. They're innocent. nuestros gobiernos para nada porque son inocentes. Y una pregunta. ¿Y el ciudadano americano, después de este acontecimiento, porque claro, una cosa es verlo desde el resto del mundo fuera del lugar, y otra cosa es el ciudadano de allí, ¿tienen miedo? ¿Están vulnerables están susceptibles y vulnerables a que pueda ocurrir algo así? ¿O es algo que ha pasado y ya descartan otra posibilidad? So how do the American citizens feel about it? I mean, it's not the same being here than having lived it there. Are they afraid that it might happen again? That something like that could repeat itself? Well, do they feel like vulnerable? There are a lot of things now.
What are they doing? They're making us afraid of Ebola, I think it is now, right? Así, bueno, hay muchas cosas con las que nos quieren meter miedo. Por ejemplo, el ébola, ¿no?, que hay ahora. If you're very smart, you'll invest in a little company that makes those suits. Si sois listos, vais a invertir vuestro dinero en empresas que hacen los trajes estos protectores. But it's a risky venture because people are waking up and maybe they won't buy the suits. Aunque también es un poco arriesgado porque la gente se está despertando y a lo mejor que tampoco van a vender tantos trajes. Like I say, you know, if so many people hadn't died, it'd all be a crazy joke. Es que si no, realmente, si no hubiese muerto tanta gente, hasta nos podíamos reír de ese chiste tan malo, ¿no? Building 7's collapse should have happened at 11 o'clock when all that dust was there, and they wouldn't even see it. Mira, deberían haber demolido el edificio 7 a las 11 de la mañana cuando estaba todo lleno de polvo para que nadie lo viera. Bad planning. Mala planificación. Can I say something? Yo también quiero decir algo, porque yo me di cuenta que en la BBC estuvieron anunciando el colapso del edificio 7 minutos o segundos largos antes de que ocurrió. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Oh yeah, the BBC said that the building 7 was coming down 20 minutes before it actually happened. Oh yeah, the BBC, yeah. You see, you can get involved in all of that, and the woman apologized some years later. She said, well, there was so much confusion on the day. Sí, la reportera esa incluso pidió disculpas diciendo que había habido tanta confusión en aquel día. A personal friend of ours, a close personal friend of ours, was the Prime Minister of our province in British Columbia. Un amigo personal de ellos, que era el primer ministro de Providence en Canadá. Wonderful man. Un hombre estupendo. Very intelligent. Muy inteligente. He said, yes, well, the first step in covering up something is for the government to show that it's incompetent. El primer paso para hacer un encubrimiento es para demostrar que el gobierno es incompetente. And that, oh, we'll do better again, we're trying. Y diremos, lo haremos mejor la próxima vez, lo estamos intentando. Usted me recuerda a España ahora mismo. Sí. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Bueno, muchas gracias, señores y señores. Una cosa, yo quería decir que él no ha visto este reportaje que pasamos en septiembre, que se llama September Clues, y que tenemos copia aquí. Y si ponéis September Clues en internet, lo bajáis. Y ahí pues veréis, y yo no he encontrado ninguna crítica buena a este reportaje, veréis que no hubo ni aviones. Él ha hablado de aviones. Y yo también hasta hace poco, hasta que me llegó este reportaje, también creía que por lo menos había habido un segundo avión. El primero ya no, pero el segundo sí. Había encontrado una página web donde hay todos los vuelos que hay en el mundo, hora prevista de salida, hora real de salida, hora prevista de llegada, hora real de llegada, incidentes durante el vuelo. Resulta que los 4 supuestos aviones del 11S aquel día no volaron. Lo cual quiere decir que estos aviones ahora seguramente ya no por obsoletos, pero han estado años volando estos 4 aviones. Yo creo que es un punto importante y justamente ayer le pasé September Clues para que lo vea. Espera, si no volaron, la gente que supuestamente volaba en ellos... Es una tomadura de pelo. Un montaje. Habrá listas de nombres. No, pero estar metidos en una ciudad secreta y subterránea. Me corrijo. No es una tomadura de pelo, es un montaje. Entonces, por ejemplo, yo he preparado unos dossiers, ¿vale? Aquí encontráis el primer texto que escribí a los 3 meses. Después una lista de 200 preguntas agrupadas por temas que escribí a los 2 años y medio. Una carta que me sacó La Vanguardia y luego hay ya un salto y hay un texto del año pasado que explica, que aborda el tema de la implicación de Israel en esta operación, y el último es un texto de solo 3 páginas que plantea que a pesar de haber pasado 13 años
el punto más importante no sale a la luz. Y el punto más importante no es, según dice Thierry Meyssan, que es el autor de este artículo, y autor del primer libro que salió cuestionando que en el Pentágono se hubiese estrellado ningún avión, y es un libro que salieron 7 ediciones, ediciones en castellano, y de repente se dejó de publicar. Y seguro que no fue porque no se vendiese, porque se vendieron 7 ediciones. Entonces Thierry Meyssan dice, mientras se sigue discutiendo cómo se hundieron las torres, se está escondiendo que hubo un golpe militar en los Estados Unidos el 11S, y este fue el significado importante del 11S. Entonces, yo me gustaría, lo he dicho antes, y aprovecho ya que ha habido todo este caldo ahora, todo este humus ahí, ¿no?, que me gustaría que el año que viene podamos hacer, bueno, incluso antes, podamos hacer una serie de actos, no solo un sábado por la tarde, que es lo que logro hacer, sino todo un fin de semana, incluso 2 fines de semana, incluso toda la semana, si hay personas suficientes, porque material hay un montón. Yo creo que es un tema importante para poder ir entrando en ello. ¿Qué más? Bueno, pues eso, quería decir que animaros a estudiar este tema, como él decía, hablarlo, bien quien se atreva ya en público, pero bien más tranquilamente entrenándose en comidas, en encuentros así, tomando un café, etcétera, pero llamando la atención sobre este tema. Se puede preparar un montón de documentación, porque existe tanto documentación escrita como documentación en imagen, que hay un montón. Y es unos trabajos serios que vale la pena moverlo como una forma de ayudar a cambiar una sociedad, porque justamente el 11 de septiembre ha sido el primer golpe militar transmitido o manipulado, no transmitido sino manipulado en directo para toda la humanidad. Un golpe militar escondido de guerra psicológica que ha afectado a toda la humanidad. Y sabéis, los que ya me conocéis, que mi tema es el montaje del SIDA, y para mí el primer dogma mundial de terror fue el montaje del SIDA, a partir del año 81. En las hojas que podéis coger, y si no se os ha dado, pues hay unos programas que hago de formación de desmontadores y desmontadoras del SIDA, cada tercer sábado de mes en Barcelona. Bienvenidos para entrar con un cierto detalle en este tema. Y así como el SIDA fue el primer dogma mundial de terror, yo diría que lo que lanza el 11S es ya el montaje rápido, no, con preparativo de muchos meses, pero el montaje rápido de una operación, segunda oleada de terror a escala mundial, que van calentando o van relanzando con operaciones como la actual del ébola. Por lo tanto, animaros a implicaros en eso, y aquí hay posibilidades de cambio. Yo creo que la situación en el Estado español en general y en Cataluña en particular está cambiando y puede cambiar muy aceleradamente, que toda esta información, todo este conocimiento y las respuestas en positivo que haya cantidad de problemas los podamos poner a la práctica y animaros.